Son las 3 de la tarde, 34 minutos. Hablamos de esa operación en la que fueron abatidos estos cabecillas. Estamos hablando entonces de las disidencias entre ellos. Estamos hablando de Urias Perdomo, también mano derecha de alias Calarcá. Estamos hablando también de un hombre importante en las disidencias por el que se ofrecían 400 millones de pesos. Toda la información la tiene Mayra Tenorio. Mayra, adelante. Pablo, sí señor, muy buenas tardes. Déjeme confirmarle que a esta hora, por fuentes militares, nos dice que esta operación tardó cerca de 2 días de combates e infiltración. Ya no hablamos de una madrugada, sino de 2 días en esta operación con estos comandos de fuerzas especiales. Vamos a ver a esta hora las imágenes y si pueden ponerlas a full pantalla. Se trata del asesinato de 2 policías. Hablamos de estos combates, recordemos que la última cifra son 11 integrantes muertos de este bloque de alias Calarcá. Uno de ellos ya confirmado por fuentes oficiales aquí en Noticias Caracol. Se trata de alias Urias Perdomo, quien es señalado de haber asesinado a estos 2 policías mientras estaban en esta reunión. Recordemos, en enero de este año en Cartagena de Chairá, Caquetá. Ustedes ven las imágenes, pero lo más grave es el otro caso que señalan a alias Urias, y es que se trata de su nombre detrás de lo que fue este reclutamiento de 5 menores también en Caquetá. Recordemos que esto ocurre en marzo. Los menores 5 iban a ser reclutados por disidencias bajo su mando. Ellos se ocultaron varios días en la selva hasta que fueron rescatados por la fuerza pública. Algunos hechos que hacen parte de esta hoja criminal de este hombre ya identificado. Nos dicen a esta hora también fuentes oficiales que se espera que haya un tercer bombardeo esta tarde, algo de lo que estaremos muy atentos de cómo avanza a esta hora esta operación militar en lo que es el retorno en Guaviare. Muy bien, Mayra, muchas gracias por la información, además muy completa toda la información que nos entrega Mayra, porque también estamos por confirmar ese otro operativo que se dé, ese otro bombardeo. Mientras tanto, les cuento que Urias Perdomo, mano derecha, estamos hablando de alias Calarcá, por el que se ofrecían 400 millones de pesos, que fue abatido en medio de esta operación, delinquía también en el departamento del Caquetá. Por eso me conecto hasta ahora con nuestro compañero Enoc Montenegro, que es nuestro corresponsal allí en Florencia, en Caquetá, que está con el gobernador de este departamento, a quien también ya vamos a hacerle varias preguntas. Enoc, adelante. Hola compañero, ¿qué tal? Un saludo especial para usted y todos nuestros televidentes de Noticias Caracol en vivo. Contarles que en el departamento del Caquetá pues hay expectativa ante este anuncio que ha hecho el presidente de la República por la muerte de este cabecilla de las disidencias de las FARC, que está implicado en varios hechos aquí en el departamento del Caquetá, entre ellos la muerte de varios policías en el municipio de Cartagena del Chairá, y también el presunto reclutamiento de unos menores de edad que gracias a la rápida reacción de las autoridades lograron poner a salvo. Y a esta hora, para ampliar la información, pues nos acompaña el gobernador del departamento del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar. Gobernador, bienvenido a Noticias Caracol. A toda la audiencia de Caracol, muy buenas tardes. Bueno, esta es una persona que evidentemente le hacía demasiado daño al departamento del Caquetá. Es una persona, era el más beligerante de todos los integrantes de esta estructura armada ilegal. Era el que cumplía las órdenes militares que daba Calarcá, como ustedes lo dijeron, no solamente con el homicidio de los 2 policías en el municipio de Cartagena del Chairá, sino también con el homicidio de los soldados que se dio en etapa electoral, en la primera vuelta electoral. También fue la persona que ordenó colocar las bombas sobre la residencia de la familia de mi señora esposa, y también era la persona que autorizaba las extorsiones masivas en todo el departamento del Caquetá. Pero en una cosa atroz, impresionante, todas esas panfletos que sacaban decía autorizado por Urias Perdomo, con los cuales tenían sometido a los campesinos, comerciantes, ganaderos, empresarios, a profesores, a profesionales en el departamento del Caquetá. Por eso tanto la gobernación del Caquetá como el Ministerio de Defensa habían ofrecido una recompensa de 400 millones el Ministerio de Defensa y 100 millones la gobernación del Caquetá por información que nos diera a la captura o dar de baja, como ocurrió en este caso con este personaje nefasto que fue detenido
en Medellín y nos los mandaron en un avión hacia el departamento del Caquetá para que siguiera delinquiendo. Sí, señor gobernador, usted muy bien lo ha dicho, este hombre es el responsable del bombardeo a la vivienda precisamente de su señora esposa. Usted y yo habíamos conversado días antes y usted me había comentado sobre las amenazas, la situación que provocaba este cabecilla, y hoy quiero preguntarle qué significaba este hombre para las amenazas que usted había recibido como gobernador. Bueno, era la persona, él, encargada de materializar todas estas acciones y las canalizaba también a través de su hermana, alias La Morocha y alias Albeiro Ramírez. Pero este era la persona más beligerante que tenía las FARC en el departamento del Caquetá. De hecho, cuando Calarcá tenía problemas con Mordisco, lo mandaba a combatir, era él, a dirigir esos operativos, como ocurrió en el Bajo Caguán hace unos meses atrás, donde él se desplazó hacia allá con un componente importante de guerrilla a combatir a Mordisco. A principio de este año estuvo combatiendo en contra de la segunda Marquetalia en San Vicente del Caguán, en zona de cordillera, específicamente en el Pato Balsillas. Y aquí se movía hacia el Guaviare, estaba en el departamento del Caquetá y se movía hacia el Guaviare a cumplir órdenes de Calarcá, porque era, como lo he dicho, una de las personas más agresivas, violentas, sanguinarias que tenía la estructura Jorge Suárez Briceño de la estructura del Estado Mayor de Bloques y Frente al Mando de alias Calarcá. Señor gobernador, hay una particularidad con este hombre y es que cuando él se estaba movilizando con alias Calarcá, que no se produce la captura, él iba en la camioneta. Y ahí entonces quiero preguntarle, ¿cuáles fueron, digamos, esas gabelas que se le dieron a este tipo de cabecillas? ¿Qué significa hoy que se ha abatido? No, ustedes me han escuchado históricamente en los últimos 2 años cuáles han sido mis apreciaciones. Ellos llegaron aquí teniendo un grado de complacencia, básicamente bajo la falsa paz total. Se les entregó el territorio caqueteño a la estructura de Calarcá, donde era el que mandaba, el que citaba de manera generalizada a todo el departamento, y además el encargado, él con su esposa y con otros actores que faltan por caer, del famoso voto fusil, el constreñimiento a la población en toda la zona rural del departamento del Caquetá, estaba en cabeza de este personaje que acaba de salir de circulación, como muy bien lo había prometido el señor presidente, de dar de baja a todas estas personas que le han hecho tanto daño al departamento del Caquetá en el cuatrenio del presidente que termina. ¿Ustedes cómo están en materia de seguridad allí en el departamento del Caquetá? Es decir, dan de baja a este hombre, a alias Urias Perdomo, pero ustedes en este momento, precisamente cómo se sienten en materia de seguridad frente a otras personas como ella, alias La Morocha, que es la esposa de este hombre, pero también los quienes delinquen de las disidencias. No, precisamente el día de antes de ayer tuve una reunión con el señor ministro de Defensa, donde se dieron unas instrucciones claras de hacer toda la presencia militar en el departamento del Caquetá y de una orden clara y precisa, atacar a todos estos terroristas. Hay todavía mucho por hacer, apenas llevan 20 días en el gobierno nacional, pero este es un golpe fuerte, claro y contundente. Todavía hay mucho por hacer, porque acordémonos que de la estructura del Estado Mayor de Bloques y Frentes hay varias estructuras en el departamento del Caquetá. La más fuerte era esta, la Jorge Suárez Briceño, pero también está la Iván Díaz en el municipio de San Vicente del Caguán, también está la Raúl Reyes, y hay otras personas como esta. Falta aquí, por ejemplo, Ítalo el Diablo en el sur del departamento. La Morocha no es la esposa no era la mujer de alias Urias Perdomo, era la hermana de alias Urias Perdomo. Falta Erika, que es la mujer de Calarcá, que también tiene azotada la población del departamento del Caquetá con esa gran cantidad de citaciones y de extorsiones y de constreñimiento y, ojo, de humillación, como hicieron este fin de semana con esos queseros que fueron retenidos y posteriormente secuestrados, hasta que pagaron 250 millones de pesos cada uno el día de ayer para que los dejaran libres. Todo eso estaba en cabeza de todo este grupo de terroristas que acabo de mencionar hace unos segundos. Una última pregunta y regresamos con Enoc, pero una última pregunta. ¿Cómo fue que este hombre lideró el asesinato de los 2 policías en Cartagena del Cheirá? ¿Qué información tenemos al respecto, gobernador? No, estos policías pues se encontraban a la salida evidentemente por informaciones de inteligencia militar y policial está claro que la orden la dio Urias Perdomo, que en el anterior gobierno del presidente Petro no hicieron absolutamente nada, es otra cosa, pero eso está claro. De hecho, las informaciones están claras. Alias Rosita,
de esta estructura fue el que dirigió el operativo en el cual atentaron contra los policías. Eso sí, esa información siempre ha estado en manos de las autoridades, pero la negación del presidente, la negación de Oti Patiño y de Gloria Quiseno no permitieron que se adelantaran acciones en contra de ellos. Eso dejarlo claro. Pero yo vuelvo y te repito, los policías se encontraban patrullando en la ciudadela chairense, uno de los barrios más grandes que tiene el municipio de Cartagena del Chairá, cuando recibieron de zona boscosa ráfagas de fusil, con lo cual pues acabaron con la vida de estos dos policías, uno más quedó herido. Pero si nos vamos, como te repito, días antes al municipio también de Cartagena del Chairá, en zona rural, fueron los que encargaron de asesinar a los dos soldados que también fallecieron en ese momento. Pero si nos vamos al municipio de Puerto Rico, Caquetá, han sido los encargados de hostigar a la estación de policía de ese municipio. Todo en manos de alias Urías Perdomo, que es el que da las órdenes, con alias La Morocha, que es la hermana de este sujeto. Se vuelen y se entreguen y se sometan a la fuerza pública. Esto apenas es el inicio en estos primeros 20 días del gobierno del actual presidente Abelardo de la Espriella. Gobernador, otro caso que se le implica a este sujeto es el reclutamiento de 5 menores, que iba a reclutar 5 menores, que gracias a la reacción de ustedes, las autoridades, pues se logró evitar también ahí en Cartagena de Chairá. Bueno, este solamente es un ejemplo de estos 5 menores que se alcanzaron, que esta alias La Morocha, hermana de alias Urías Perdomo, tenían reclutado, tenían ya básicamente aporta de ser reclutada, y que a un trabajo articulado entre la gobernación, nuestro ejército, nuestra policía, se lograron sacar de esa zona y entregárselos a las autoridades competentes. Pero también acordémonos de los niños que se rescataron en la cordillera entre fronteras del Huila y el Caquetá, también a principios de este año, donde esas niñas, porque eran niñas, además de haber sido abusados por ellos, de haber sido abusadas por ellos, también fueron rescatadas por parte de nuestro ejército nacional. Y después, y aunque no hay datos estadísticos, después de la segunda vuelta presidencial, lo dije y lo escribí y lo dije en consejos de seguridad, el reclutamiento se estaba disparando en zonas rurales del Pajil y de Cartagena del Chairá, ¿verdad? Como preparándose para todo lo que se venía. Nuestros niños, nuestras niñas son las personas más vulnerables de esta situación. Gobernador, en tema de extorsión, ¿qué significa esto ya para los comerciantes? ¿Es un poco de tranquilidad para los empresarios de nuestra región? Ellos tienen, en su estructura delictiva, tienen unos niveles. Urías estaba debajo de alias Calarcá, ¿cierto? Pero todavía toca otras estructuras, digamos, otras personas como La Morocha, que es la hermana de él, Albeiro Ramírez, que está al mismo nivel de la Morocha, y ahora estos personajes que han salido en estos últimos días, alias Jason Díaz, alias Cristóbal, alias Ítalo o El Diablo, alias Nelson Ramírez, y bueno, todas estas personas que definitivamente pertenecen a esta estructura y que, como lo he dicho siempre, estaban en un grado de complacencia y que hoy empiezan a recibir todo este golpe del aparato estatal. Entonces esperamos que disminuyan fuertemente las extorsiones en el departamento del Caquetá, aunque ellos crecen como bacterias, ¿verdad? Pero esperamos que disminuyan fuertemente las extorsiones, y esperamos también que pues se puedan seguir asestando golpes certeros como este, porque la gente del Caquetá merece vivir en paz, tal y como se lo expuse al señor ministro de la Defensa antes de ayer en la ciudad de Bogotá. Gobernador, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol en Vivo. A ustedes, muchas gracias por visibilizar todas estas acciones, porque durante todo este tiempo de esa complacencia que se vivió a estos actores armados, siempre me abrieron y me seguirán abriendo seguramente los espacios en su medio de comunicación para que el país se entere lo que está pasando en el departamento del Caquetá, el grado de sumisión que se tenía antes ante Calarcá, y que hoy ya se perdió esa sumisión y se empiezan acciones concretas, reales, para destruir esta estructura. Bueno, gobernador, muchísimas gracias. Compañeros, ustedes tienen más información y estudios, pues es lo que nos ha hablado el gobernador sobre este golpe contundente que han dado las autoridades aquí en el sur del país. Enoc, muchas gracias por la información. A usted, también a nuestro invitado, el gobernador del Caquetá, que ha sido contundente, muy fuerte, sobre las declaraciones en torno a esta operación en la que cayó alias Urías Perdomo. Vamos con más noticias, son las 3 de la tarde, 49 minutos.